Si lo que pretendes es tener un despacho profesional de astrología, hay una verdad incómoda que tienes que escuchar ya mismo, y es que no basta con saber leer cartas. Puedes tener muchos conocimientos, intuición, años de experiencia, todo lo que quieras, pero si al final lo que estás reflejando es improvisación, es que regalas tu tiempo, es que no tienes un sistema y un método, la gente te va a ver más como alguien que sabe mucha astrología que como un profesional al que entregarse en una sesión, que eso ya es algo bastante más serio. Y en este vídeo precisamente lo que vamos a ver son los 7 errores que hacen que te perciban como un amateur por mucho que puedas saber y por muy capacitado o capacitada que puedas estar para gestionar una sesión astrológica. Error número 1. Regalar tu tiempo y confundir servicio con servilismo. Y ojo, esta, aunque sea la primera, no es porque sea de las menos importantes ni muchísimo menos. Tú piénsalo, cuando acudes a cualquier profesional de cualquier ámbito, sea un psicólogo, sea un médico, sea el profesor de la autoescuela, sea el asesor, el gestor de tu negocio, de tu empresa, lo que sea. Hay una serie de horarios que se tienen que respetar y uno no puede entrar y salir en la vida de ese profesional a su antojo y como le da la gana. ¿Por qué? Porque estás dando pie a esa persona a que entienda o sienta de forma consciente o inconsciente, que es la mayoría de veces, que tú estás al servicio de esa persona. Y no, eso no debe de ser así. Por mucho que nos metan tabús en la cabeza y tal, cuando uno se quiere dedicar profesionalmente a la astrología o a cualquier otro tipo de profesión, debe de delinear perfectamente dónde están los límites, dónde está el límite entre un trato personal y dónde está el límite de estás entrando y avasallando mi intimidad. Y es importante que esto se empiece a gestionar desde el principio porque es uno de los motivos por los que si no lo controlas acabarás quemado o quemada. Punto número 2. Especialízate. Uno de los errores más comunes también, y se entiende, yo también he pasado por ahí, cuando empiezas quieres ofrecerlo todo, ofrezco natales, ofrezco sinastrías, horarias, lectivas, tránsitos, revoluciones, profecciones, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. El problema, y aquí voy a utilizar el refranero, es que el que mucho abarca poco aprieta. Y si tú estás empezando a crear, ¿no?, tu propio despacho, tu propia consulta, te recomendaría que te especializaras en uno o dos campos, sectores, dentro de la astrología, que te interesen especialmente. Si este es un tipo de contenido que llevabas tiempo buscando, sígueme y dale like, porque haciendo eso le vas a dar a entender al algoritmo de YouTube que este tipo de contenido te interesa, ya sean mis vídeos o los vídeos de otras personas. Si el consultante lo que percibe es que tú estás dando respuestas y le estás ayudando, va a entender suficientemente bien que le puedes ayudar también en otras cosas. Y seguramente será el propio consultante el que te diga, ostras, ¿y no podríamos combinar en algún momento otra sesión para ver uh, sobre este otro lado? Sobre, yo qué sé, ahora mismo no estoy del todo en una crisis existencial, pero quizá me siento un poco desubicado. Bueno, no es algo que tú estás ofreciendo particularmente, pero si te lo dice y tú realmente crees que eres capaz de ayudarle y que conoces lo suficientemente bien las técnicas para poderle ayudar dentro de ese ángulo, pues ahí lo tienes. Estás ofreciendo un servicio que tú no estás vendiendo explícitamente a una persona que ha entendido que sabes lo suficiente como para poderle ayudar porque ya le has ayudado en otro ángulo. Error número 3. La estética condiciona al consultante. Oh, esto es algo que suena feo, pero es así. ¿Qué quiero decir? Si te vistes de punky, atraerás punky. Si te vistes de traje, atraerás a gente con traje. Bueno, ya sea vistiendo de punky o sea vistiendo gente con traje, te encontrarás gente muy interesante, te encontrarás buena gente y te encontrarás mala gente. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces existe este cliché de que cuando uno se dedica a la astrología, al tarot, ¿no?, a este tipo de consultas, tiene que meter por medio lunas, tiene que meter por medio cristales, músicas New Age, bueno, una serie de clichés, porque por eso se llaman clichés, que al final lo que acaban haciendo es condicionar tremendamente el tipo de persona que te llega a la consulta. Piensa realmente qué tipo de servicio quieres dar, eso es lo que venía relacionado con el especialízate. Piensa qué tipo de servicio quieres dar, cómo quieres tú ayudar a la gente y en base a eso piensa
en el tipo de vocabulario que vas a utilizar, en el tipo de vídeos que vas a utilizar, en el tipo de contenido que quieres comunicar a los demás. Pero es que me va a llegar menos gente, pero ¿y qué más da que te llegue menos gente? Pero te va a llegar más cualificada y tú lo que quieres es gente cualificada. Y cuando digo gente cualificada, quiere decir en varios ángulos. Gente cualificada que te pueda pagar, gente cualificada que sepa perfectamente qué es lo que ofreces y cómo le puedes ayudar, y gente cualificada, tú como astrólogo eres perfectamente consciente de que puedes ayudar a esa persona. Y de que no vas a estar ahí improvisando en cuestiones que pues igual no pilotas de la misma manera. Error número 4. Te preocupas antes en decir lo que ves que lo que la persona necesita saber. Esto es muy habitual al principio, es normal, yo creo que también nos ha pasado a todos, y es que cuando uno empieza a desarrollar una metodología muy estricta, empieza a analizar de una manera muy encorsetada. Entonces tú cuando te estás preparando la consulta, en vez de entender que preparas la consulta viendo el cuadro entero, vamos a decir así, ya piensas en dirigir la consulta, qué es lo que vas a decir, cuándo lo vas a decir, cómo lo vas a decir, por qué lo vas a decir. Entonces tú cuando ya tengas suficiente experiencia con la astrología, si no la tienes todavía, te darás cuenta que hay muchísimas veces que hay aspectos que pueden ser muy tensos, pero que la persona tiene especialmente trabajados y que para esa persona eso no es un problema. Y que a lo mejor lo que realmente está siendo un problema es ese sextil perfecto entre la luna en Cáncer y Venus en Tauro con una perfección. Buah, eso no tendría que ser un problema para nadie, pero quizá para esa persona sí que lo es. ¿Por qué? Por los devenires que haya podido tener en la vida, por su infancia, por su juventud, por lo que sea. Y tú estás ahí ofuscado con esa oposición o con esa conjunción Marte-Saturno que esa persona ni le va ni le viene lo que le estás diciendo, porque cuando se lo dices piensa, pero si esto yo ya lo tengo trabajado. Esto para mí no supone un problema. Lo fue, pero no ya, ¿sabes? Entonces, coño, empieza hablando con el consultante, pero ojo, no empieces hablando con el consultante antes de la consulta, y esto va en relación a regalar tu tiempo. No regales tu tiempo. Esto es algo que va dentro de la propia consulta. ¿Consideras que en vez de 1 hora y media o de 2 horas debería de durar 2 horas y media o 3 horas por esta introducción conversacional que deberías de tener con el consultante? Perfecto. Pues añádele media hora o 1 hora más a la consulta. Perfecto. Pero no regales tu tiempo. No regales tu tiempo y tampoco encasilles la interpretación. Tienes que conocer cuáles son las inquietudes. Muchísimas personas te van a venir a la consulta diciendo, no, solo quiero que me leas la carta. Eso es verdad a medias. Claro que quieren que le leas la carta, pero todo el mundo siempre hay algo en nuestra vida que nos incomoda, que no comprendemos, que nos gustaría trabajar, que nos gustaría mejorar, nos gustaría encararnos hacia algo en particular. Trata de descubrir con tu consultante cuál es esa inquietud genuina que incluso quizá ni siquiera el consultante llega a ser del todo consciente, ¿vale? Esa es la primera parte de una consulta, la primera fase de una consulta. ¿Por qué? Porque según eso luego tú, ya conociendo que habrás hecho en tu estudio previo a la consulta, habrás analizado perfectamente todo el cuadro, pues sabrás si centrarte en el cuarto de arriba, en el cuarto de abajo, en los colores, en las formas, en las líneas, en qué. ¿En qué me tengo yo que fijar de este cuadro especialmente? Y eso lo consigues hablando con el consultante. Error número 5. No tener un método visible. Eso genera mucha desconfianza. En general, genera muchísima desconfianza. Es decir, la persona o el consultante o el posible consultante debe entender perfectamente cuál es tu metodología. ¿Cómo va a ir todo de principio a fin? Y cuando decimos de principio a fin no es desde que empieza la consulta hasta que acaba la consulta, sino desde ese primer contacto por mensaje privado, por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, lo que sea, hasta semanas después de la consulta. Es decir, tienes que tratar de darle al consultante una guía completa de cuál va a ser el proceso de principio a fin. Eso genera confianza,
Y eso hace que el consultante se disponga y se entregue también a ti. Evidentemente, si le convence lo que le estás ofreciendo. ¿Me explico? Es bastante común esto de la informalidad, que no está mal la informalidad, por ejemplo, en cuanto a la forma de hablar o la forma de comunicarse. Yo pues soy una persona, ya lo veis, yo no voy a ir de estirado, ni me pongo camisa, ni me pongo a hablar así, ni me pongo... Aquí cada uno es como es, ¿no? Pero sí que cuando una persona está pensando en gastar su dinero en algo, en lo que sea, ya no estamos simplemente hablando de astrología, quiere entender muy bien en qué se está gastando el dinero. Error número 6. Olvidarse de los seguimientos. Mira, te lo voy a decir así. ¿Qué prefieres? Al cabo de un año, tener 50 consultantes diferentes o tener 7 consultantes que acaben conformando 50 consultas. Eso se consigue con los seguimientos. ¿Mm? Y este trabajo no consiste simplemente en sacar consultas y sacar consultas y sacar consultas y venga a consultar. ¿Eh? Es, en la mayoría de casos, porque es verdad que luego hay gente que simplemente es curiosa y quiere ver de qué va esto y tal, pero la gran mayoría de veces al final lo que estás haciendo es acompañando un proceso. Y para acompañar un proceso necesitas hacer un seguimiento. Y cuando hablo de seguimientos es desde los tránsitos, ¿no? Por ejemplo, desde la parte técnica, los tránsitos o las revoluciones solares o las revoluciones lunares o las profecciones, todas estas cosas, como un simple, entre comillas, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Aquello que estuvimos hablando, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de esto, de esto, de esto, de aquello? ¿Qué, cómo lo llevas? ¿Vas mejor? ¿Vas peor? ¿Has encontrado una manera de poder salir de aquí o no? ¿Necesitas que repasemos alguna otra cosa? Mira, me he fijado que ahora pues hay un clima astronómico tal en particular que puede venir bien con tu posición en no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Si quieres lo vemos. Es decir, hazle entender a la persona que tú estás ahí. Y esto lo vas a conseguir haciendo seguimientos, tomando notas. Porque todos nos creemos que tenemos mucha memoria, pero tenemos menos memoria de la que creemos tener, hazme caso. Error número 7. Confundir profundidad astrológica con un lenguaje incomprensible. Esto es medio normal, quiero decir. Al final, muchas veces el vocabulario sirve para poder, mediante una palabra o una frase, sintetizar conceptos muy amplios y muy grandes. Pero tenemos que meternos en la cabeza de que el consultante no es astrólogo, ni ha estudiado astrología. Y que sepa lo que es el sol y que haya oído por ahí lo que es una cuadratura, etcétera, etcétera, no significa que sepa astrología. Es decir, al menos yo os estoy diciendo cómo lo gestiono yo, en este caso en particular. Para mí cada sesión de astrología con un nuevo consultante es casi casi a la vez una clase de astrología. Es decir, me gusta explicar qué es lo que estoy explicando, válgame la redundancia, pero es así. Cuando, por ejemplo, vamos a hablar sobre los aspectos, me gusta explicar lo que es un aspecto. Me gusta explicar las dinámicas entre los aspectos y que el consultante entienda por qué digo lo que digo. Esto también genera confianza. Y de lo que yo me he dado cuenta, haciendo esto particularmente, es que luego son consultantes que repiten contigo. Porque no están, cuando te pagan, no te pagan simplemente por el conocimiento que tú les puedas dar. Te están pagando también para que les expliques algo tan raro como una carta astral de manera que lo puedan entender. ¿Mm? Y las personas no son tontas. Y muchas veces en las consultas la gente te hará sí, 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 y no volverán. Y no volverán. ¿Por qué? Porque se han quedado igual. Porque sí, les has dicho cosas que les ha resonado mucho, pero tampoco acaban de comprender muy bien el por qué tú has llegado a esas conclusiones que les han resonado. Entonces, lo mismo que con el punto anterior, si tienes que sumar media hora o una hora más a la consulta, pues lo mismo. En esa primera consulta en la que te va a venir una persona por primera vez, tienes que sumarle media hora más o 3/4 de hora más a la consulta en sí, porque
necesitas explicar las cosas de una manera comprensible para alguien que no es astrólogo, súmalas, cóbralas. ¿Vale? Cóbralas. ¿Una hora más? Pues una hora más. Y vas y la cobras. Si te aseguro yo que si la persona sale de esa sesión satisfecha, no le va a doler. Si lo que tú ofreces justifica lo que tú estás pidiendo, no es caro. Y eso os lo estoy diciendo por el tema de si tenéis que sumar media hora, una hora y media más o 2 horas a la consulta. Si tenéis que sumar tiempo a la consulta, las cobráis. ¡Las cobráis! Porque significa que si estás sumando 2 horas, estás aportando 2 horas más de valor. Y eso se paga. Y si lo que estás buscando es alguna herramienta, alguna plataforma que te pueda ayudar precisamente a tener todo esto ordenado y estructurado, mírate este vídeo de aquí o de aquí, no sé dónde te va a aparecer, porque es muy probable que te interese.